Buenos días. Dentro de la asignatura Cultura Organizacional y Desarrollo Estratégico, hoy vamos a ver un tema que se llama Principios del Cambio y Desarrollo Organizacional. Este conlleva a entender qué proceso y qué factores influyen en el cambio. Dentro de ellos vamos a ver conceptos básicos como el cambio siempre ha de ocurrir. ¿Por qué ocurre el cambio? Si partimos del principio que el ser humano es un ser en evolución, día tras día tenemos cambios, pero estos cambios son tan pequeños y como se dan día tras día, se notan en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que todo cambio está soportado en el tiempo. Tenemos que tener una actitud proactiva frente al concepto cambio. Cuando el cambio se da, este siempre genera oportunidades. ¿Por qué? Porque es una evolución misma. ¿Por qué? Porque cuando se cambia, se notan procesos de mejoramiento o al menos en qué se está fallando. El más importante es el por qué las personas se resisten al cambio. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Somos seres humanos de hábitos. Somos seres humanos que hemos aprendido procesos mecánicos. Cuando enfrentamos un cambio, comillas, salimos de la zona de confort. ¿Qué consecuencias tiene este? Entonces vamos a determinar que el cambio impacta en la gente emocional y corporalmente. Vamos a detenernos un poquitico aquí en lo emocional. El ser humano es 80% emocional y 20% racional. Al salir de la zona de comodidad, hay sentimientos de no estar seguro. Y como personas, a nadie nos gusta sentirnos inseguros. ¿Por qué? Porque este cambio implica un nuevo aprender, una nueva mirada, un nuevo concepto. Si retomamos el concepto de que el cambio impacta corporalmente, quiere decir que somos seres físicos en evolución y la mente juega en las posturas y actitudes del ser humano. Otro punto que vamos a mirar es la vieja manera de hacer las cosas. Actúa como un imán. Tenemos esa premisa. El imán es energía de atracción, es fuerza. Y cuando asumimos un cambio por primera vez, este imán nos lleva a devolvernos a la situación pasada, al estado antes de comodidad, a hacer una autorreflexión del por qué cambiamos y hay veces decir, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Definitivamente tenemos que enfrentar los cambios. El mundo está en constante evolución y por lo tanto debe haber una concordancia y una relación entre el contexto y el ser. Hay dos formas de decidir el ser debe de ser consecuente con el medio o los factores externos de cambio. Un ejemplo, la telefonía celular. Años atrás, en el siglo pasado, nos parecía imposible que hubiese un teléfono inalámbrico colgar en el bolsillo. Hoy es el común y corriente de todas las personas. Por lo tanto, aquí nos vemos a que definitivamente el ser es el agente de cambio que interviene en el contexto. Es aquel sobre el cual podemos estar predeterminados y determinados. ¿Por qué no resistimos el cambio? Hay conductas y conducta es comportamiento. Conducta es la capa exterior de la forma de comportarnos frente a los demás. Entonces,
Cuando nos enfrentamos a un cambio, miramos las bondades de ese cambio o los aspectos desfavorables de ese cambio. La tendencia nuestra es, uno, desacreditar el cambio. ¿Para qué vamos a cambiar si hemos aprendido a hacer? Nos vamos a demorar mucho más de lo que veníamos haciendo. O impedir la instrumentalización del cambio. Todos tenemos un momento en el que este cambio implica aprender nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer, nuevas formas de mirar. Y como es nuevo, hay que aprenderlo. Y este aprendizaje se me convierte en un proceso. ¿A qué me lleva esto? A que yo voy a tener una amenaza en el concepto seguridad. ¿Qué es seguridad? Es lo que ya sé hacer. Qué cosa más rica que sentirme seguro en el mundo. Pero esta misma seguridad me puede entorpecer o profundizar en el prestigio social. Cómo me ven los demás en una actitud insegura. Pero esa actitud insegura llega en un determinado momento a una autorreflexión, autoestima, que es el concepto que yo tengo de sí mismo, y es aquí en el momento en que yo necesito mucho más creer en mí. ¿Por qué no cambiamos? Todos estos procesos, todos estos elementos de resistencia al cambio, de seguridad, vamos a determinar las razones del por qué no lo hacemos. Uno, es la naturaleza misma del cambio. El cambio se podría decir que es una manera de morir para renacer. ¿Renacer en qué? En un nuevo pensamiento. Método de instrucción. ¿Cómo vamos a empezar este proceso de cambio? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y se puede decir que es un grado de conciencia. Esta conciencia me lleva otra vez a una reflexión, y es el de darme y decir por qué y para qué cambio. Y el último elemento de las razones de resistencia al cambio es el concepto de inequidad. El concepto de inequidad aplica, ¿es justo? ¿Es justo que yo cambie y otros no? Si vamos a llegar a profundizar un poquito en la inequidad del cambio, yo tengo que hacer una reflexión. ¿Es justo para mí o injusto? ¿O es justo para los demás y para mí es injusto? Definitivamente yo tengo que llevar a determinar que ese cambio es netamente para mí. Y yo decido. Yo decido enfrentar ese cambio. Vamos a ver, y una categorización mucho más amplia de los tipos de resistencia al cambio, tenemos factores psicológicos, sociológicos. Si determinamos en un principio el concepto de sociología, es el comportamiento del ser humano en una comunidad o en un grupo. En resistencias al cambio o en factores intervinientes al cambio, miramos las coaliciones políticas. Juntémonos para que esos cambios no se den porque nos perjudican. Y de una manera más proactiva, juntémonos para que en todo enfrentemos esa nueva operacionalización de un hacer para llegar al cambio. Dentro de esos grupos, dentro de esas comunidades, vamos a encontrar
oposición a valores grupales. ¿Por qué? Anteriormente vimos que una de las razones era la inequidad. ¿A quién beneficia el cambio? ¿A quién beneficia el cambio y a quién perjudica? Es la primera pregunta. Dentro de esos conceptos de valores grupales tenemos el valor del compartir, del respeto al otro, y tenemos que determinar quién está a favor o en contra de ese proceso de cambio. Dentro de lo sociológico hay una visión estrecha, una visión localista, no hay apertura de ese proceso en pos de una mejora. Y este otro punto es complementado con la oposición a los valores grupales. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano por naturaleza es egoísta entre sí. Y yo tengo que tener un tangible, un interés para tomar la decisión del por qué o no cambio. O simplemente hago coalición dentro del grupo y vienen las coaliciones políticas. Si mi amigo, mi compañero dice que ese cambio no es proactivo, simplemente por un apoyo y bajo una relación de empatía, antes que una técnica, este factor interviene mucho en el proceso de resistencia al cambio. Vamos a ver la resistencia lógica de por qué no se dan los cambios. Tiempo constante, base de todo cambio. Entonces, el factor tiempo es preguntarnos cuánto tiempo demoro en ajustarme en ese proceso de cambio. Yo sé que como consecuencia del tiempo requerido de ajuste va a haber un esfuerzo mucho más, una inversión, una nueva técnica, un nuevo pensamiento, comillas, con la inseguridad de un resultado no deseado. Pero este esfuerzo requiere de todo nuestro empeño para aprender lo nuevo. Esta posibilidad del cambio de resistencia lógica, las posibilidades de condiciones menos deseables, es que como es un nuevo campo, ataca mi seguridad, no tengo muy claro cuáles van a ser los resultados que voy a obtener. Y estos resultados me van a llevar a que sea menos probable lograr el mismo resultado bajo las nuevas condiciones del cambio. Definitivamente, todo cambio tiene un costo de tiempo, un costo de aprendizaje de técnica, un costo de nuevo uso de herramientas. Y como anteriormente lo vimos, yo me puedo regresar al estado inicial del cambio y colocar razones mucho más interesantes. Y por último tenemos un cuestionamiento de la factibilidad técnica del cambio. Esta factibilidad técnica del cambio está dada en cuáles van a ser los resultados después de haber aplicado el cambio. ¿Qué resultados espero? Y la pregunta más grande es, ¿están estos resultados acordes a una expectativa? Esa es la pregunta que queda de este tipo de cambio desde la lógica. Por último, este factor es ya más del ser individual y es la actitud psicológica, y dentro de ella está el temor que surge de la inseguridad a lo desconocido. No somos tolerantes al cambio, y aquí es donde la cultura, la ascendencia de la persona tiene factores de influencia.
hay un desagrado por la dirección o otra gente de cambio porque no me tuvieron en cuenta para tomar la decisión de que algo había que cambiar. Frente a esta resistencia al cambio, en desagrado por la dirección, aparece el concepto de el tipo de líder que incita al cambio. Otro factor que da aquí en la falta de desconfianza en los demás es la pregunta, ¿yo hago mucho? Los demás no hacen nada. O simplemente tomo una posición contraria. El confiar en los demás es un valor del grupo, y aquí es donde viene el compartir, el reconocer al otro con sus habilidades, destrezas y competencias. Y por último, yo necesito sentirme seguro. Es una de las grandes aspectos del desarrollo humano. Todo lo que hacemos día a día lo hacemos por sentirnos seguros. Vamos a la universidad por asegurar nuestro futuro profesional y por ende económico. Vamos a la seguridad laboral para que nos dé una capacidad adquisitiva económica. Espero que estos tres elementos de resistencia al cambio, el sociológico, el lógico y el psicológico, nos ayuden a entender un poquito más cuando nosotros, como futuros agentes de cambio o líderes de cambio, tengamos herramientas sólidas para poderlos aplicar. Muy buenos días. Muchas gracias. Sandra, ¿cómo así que duré 17 minutos? Sandra.